Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias que tú nos permites un día más reunirnos en tu santo nombre. Te damos gracias por ese amor tuyo y por esa misericordia que tú nos muestras cada día. Y te pedimos perdón por nuestras ofensas. Limpia nuestro corazón de toda maldad. Encomendamos ese tiempo a ti. Nos gozamos en tu santa palabra que es fundamento para nuestra fe, y te pido, Padre Santo, que me ayudes por medio de tu Espíritu de presentar el mensaje de hoy según tu palabra,
y te ruego que sea de gran edificación y para guía para nuestra vida, para todos aquellos que escuchan este mensaje de día de hoy. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados míos, en los mensajes anteriores del primer capítulo del Evangelio según Marcos, hemos visto 3 acontecimientos importantes antes del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados por parte de Juan el Bautista o el bautizador. El bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. El mensaje de hoy es titulado Jesús principia su ministerio y vamos a estudiar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, los versículos 14 al 22. Los primeros 2 versículos, el 14 y el 15, podemos decir el comienzo del ministerio de Jesús. Y el versículo 14 dice lo siguiente. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense, mis hermanos, los pasajes anteriores, como hemos mencionado, eran el bautismo y la tentación de Jesús. Aparentemente había ahora un lapso donde Jesús estaba en Judea. Y ahora hay un evento importante, un acontecimiento, y es el encarcelamiento de Juan el Bautista. Y Juan estaba en la cárcel por causa de Herodes Antipas, quien ha tomado a Herodías, mujer de Felipe, su hermano, como su mujer. Y lo podemos ver confirmar y ver lo que dice el mismo Marcos en el capítulo 6, en el versículo 17. Marcos capítulo 6, versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Volvemos a nuestro texto base. Pero también vemos aquí que después, ¿verdad? Aquellos tiempos, aquella lapso de tiempo, entonces Jesús vino a Galilea. Ya dijimos que obviamente estaba en Judea y ahora vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús estaba predicando. Ya, ¿y qué predicó? Acerca del reino de Dios. Y vamos a comparar, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, Mateo 3, los versículos 1 al 2, porque él no fue el primero que predicó, ¿verdad? Sino del acercamiento. Vamos a ver cómo fue la prédica de Juan el Bautizador. Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí sabemos también que el Espíritu llevó a Jesús después del bautismo al desierto, entonces quiere decir en el desierto de Judea, para ser tentado. Pero fíjense, ¿qué predicó Juan el Bautista? Diciendo
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente, eso se refiere a la venida física del Mesías prometido, de Jesús, nuestro Señor. Y lo vemos entonces, volviendo a Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando él estaba predicando sobre el reino de Dios, diciendo, obviamente el reino de Dios se refiere a un reino espiritual. No era un reino que los judíos estaban esperando, ¿verdad? Un libertador luego, a liberarlo de los romanos. El reino de Dios es el reino espiritual de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado por medio de la aparición del nacimiento de Jesucristo. Ese reino de Dios se ha acercado a los hombres. Porque ese Jesús nace, predica más o menos 3 años en su ministerio y muere como el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo en la cruz. Y por esa sangre derramada nosotros tenemos perdón de pecado. Dios aceptó ese sacrificio perfecto y único y resucitó a Jesús al tercer día, venciendo a la muerte. Por eso tenemos acceso al reino de Dios, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, el tiempo se ha cumplido, ahora es el tiempo de Dios proclamado. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y fíjense, la salvación siempre es por arrepentimiento primero, arrepentimiento de pecado, reconocer que somos pecadores, recibir a nuestro Señor como Salvador y Señor, por la fe, porque no somos testigos de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Lo creemos, ¿verdad? Y fíjense, vamos a ver lo que dice Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 3. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, sabemos que vendrá la condenación eterna, la muerte eterna. Y aquí el Señor lo dice, pereceréis. Y Dios cumple su palabra, hermanos míos. Pero también es esencial que crea en el Evangelio, en esas buenas nuevas. Y creer en las buenas nuevas significa tener fe. Y vamos a confirmar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, lo que dice la Escritura, la palabra de Dios sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjense, tener certeza quiere decir tener seguridad, absoluta seguridad. Y es precisamente la esperanza del cristiano. Es la seguridad lo que va a pasar. No es una esperanza cuando tenemos que llevar nuestro auto para reparar un taller mecánico
y preguntamos al mecánico, ¿y para cuándo tú crees vas a tener mi auto listo? Y él me dice, bueno, yo espero como para las 4 de la tarde, pero muchas veces no ha dicho el día. Lo que la palabra de Dios promete y dice para nosotros es certeza que va a ocurrir. Y obviamente tenemos la convicción de lo que no se ve. Dios es un ser espiritual, está en los cielos. Ya Jesús subió al cielo, ascendió. No fuimos testigos oculares ni de la crucificación, ni de su resurrección, ni de su ascensión. Pero nosotros lo creemos por fe. Y eso es esencial, como dice aquí el mismo Señor Jesús, cuando dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, en los versículos 16 al 20 del primer capítulo de Marcos, vemos el llamamiento de 4 discípulos. En los versículos 16 al 18 podemos leer lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí podemos ver Simón, obviamente era Simón Pedro, que conocemos todo, su hermano Andrés, ¿verdad? Y ellos eran pescadores y estaban trabajando, estaban en plena faena. ¿Y qué dice? Entonces, en el versículo 17 del Señor Jesús, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa frase, venid en pos de mí, quiere decir, síganme, sean mis discípulos. Yo les voy a enseñar, yo les voy a capacitar. Y ya viene la promesa. Y haré que seáis pescadores de hombres. Y fíjense, y dejando luego sus redes, le siguieron. Inmediatamente, ellos fueron obedientes a la invitación del Señor Jesús. Pero fíjense también algo muy interesante sobre Simón y Andrés. Y lo vemos en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, en los versículos 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estamos hablando ahora de Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Él tenía discípulos, ya él estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, ya avisando como heraldo la venida del Rey. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Fíjense, los 2 discípulos de Juan escucharon, oyeron. Porque no es suficiente escuchar, hay que oír con entendimiento a Jesús. Y tenía un efecto inmediato en ellos, de tal manera que le siguieron. Y volviéndose Jesús,
y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00 y era muy tarde, ¿verdad? Andrés, aquí lo tenemos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjense, ya sabemos que uno de los dos discípulos antiguos de Juan y ahora seguidores de Jesús era Andrés. Y el otro era Juan, pero el evangelista, él nunca se menciona con su propio nombre. Pero esa frase, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, nos quiere enseñar que el otro era Juan. Pero no el bautista, sino el evangelista, el discípulo, el apóstol. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Podemos ver que, volviendo al texto base en Marco, cuando Jesús les dijo, venid en pos de mí, ellos obedecieron. Pero también en los versículos 19 al 20 vemos otros dos hermanos. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que reventaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y fíjense, sobre esos dos hermanos, vemos más adelante un acontecimiento interesante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en los versículos 20 al 24, lo vamos a leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante el Señor, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Obviamente, cuando el Señor dice de beber este vaso, se refiere a lo que iba a ser luego en Gólgota, en la cruz. Tenía que ser. Él tenía que ser el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, porque era el plan de Dios de reconciliar al mundo pecador por medio del único y perfecto sacrificio, por medio de su Hijo. Jesús era el único hombre que ha vivido sin pecado y pudo como hombre morir en nuestro lugar. Dios Hijo tenía que nacer hombre para poder morir, porque Dios es eterno. Dios no puede morir. Dios no nace, Dios no muere. Dios es eterno. Y fíjense la contestación en el versículo 23 de Mateo 20. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis,
y con el bautismo con yo soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Ahí el anuncio que los apóstoles van a sufrir, con excepción de Juan, han muerto a espada, a una muerte violenta, ¿verdad? Fueron sacrificados, y eso es un anuncio, una profecía que lo que va a venir. Pero fíjense después en el 24, cuando los 10, eso quiere decir los otros 10 apóstoles, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Aquí vemos un episodio, un evento bíblico de estos 2 discípulos que aquí lo está reclutando, vamos a decirlo así, el Señor Jesús. Allá, pescadores. Y en el ejemplo y la reacción de esos 4 hombres, 4 pescadores, vemos primeramente un llamado divino al discipulado, porque como hemos ya dicho, venid en pos de mí quiere decir, vengan, sean mis discipulados. Yo les voy a enseñar. Pero también vemos, mis amados, la promesa de Dios que van a ser ganadores de almas, que ellos van a hablar algo más adelante para ganar almas para el reino de Dios. Pero también vemos actitud de abnegación, porque primeramente Simón y Andrés estaban echando redes en el mar, estaban trabajando, estaban en plena faena del sustento diario. Y dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesús. Y fíjense, luego Jacobo y Juan estaban en la barca remendando las redes. Muy importante, las redes se rompen, hay que remendarlos. Y cuando Jesús los llama, dejan a su padre Zebedeo y a los jornaleros, a los marineros, ¿verdad? O a los remendadores de redes en la barca, y también le siguieron. Tremendo acto de obediencia. Entonces vamos a la tercera parte de la enseñanza de hoy. Jesús no enseña como los escribas, y vamos a ver los versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Tenemos que decirte que Capernaum es una próspera villa pesquera en la costa del mar de Galilea. Era más importante que Nazaret, ya que poseía una guarnición romana y estaba ubicada en un camino principal. Jesús usó Capernaum como, y vamos a decirlo en una expresión moderna, como centro de operación después de ser rechazado en Nazaret. Y ese rechazo del Señor Jesús en Nazaret podemos encontrar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, versículos 28 al 30.
Al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron de ira allá en Nazaret. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero fíjense también, aquí vemos la costumbre de nuestro Señor Jesús. El día de reposo, según la ley de Moisés, es el día sábado. Sábado es Shabbat. El Señor Jesús nació judío, bajo la ley. Pero ¿qué hizo los días de reposo? Él siempre entraba a las sinagogas y leía y enseñaba la palabra, las escrituras. Obviamente el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento todavía no se han escrito. Pero él estaba enseñando. Y fíjense, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y fíjense, esa enseñanza como con alguien con autoridad, no como los hombres, sino diferente, ¿verdad? Y eso me recuerda, obviamente, a un episodio en la vida de nuestro Señor Jesús que registra Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 2, en los versículos 41 al 52. Y es el episodio cuando Jesús tenía 12 años, cuando él se perdía de su familia y se quedaba 3 días en Jerusalén, en el templo. Y vamos a ver qué hizo el Señor de niño de 12 años. Lucas 2, versículo 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Fíjense, un niño de 12 años. Obviamente no era cualquier niño. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él estaba haciendo lo que el padre le mandó a hacer. Ya desde niño estaba claro su vida, su función, su propósito en el mundo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Era un buen niño, obediente. Pero estos 3 días él tenía que estar en los negocios de su padre. Y su padre celestial, obviamente. No era José su padre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Hermanos, amigos, como aplicación y enseñanza. En la enseñanza de hoy vemos el llamado del Señor Jesús de los primeros 4 discípulos. Ellos eran hombres comunes, como tú y yo, trabajadores, pescadores, inclusive sin gran escolaridad. Y vemos lo que registra el doctor Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 13. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, allá en Jerusalén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, low class, de clase socioeconómica baja, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero fíjense, esos 4 hombres no dudaron en obedecer a Jesús de inmediato. No pensaron 3 veces. Se levantaron. No dudaron en seguirle y dejar su vieja vida de pescadores atrás. Y vamos a ver lo que dice en el Evangelio suyo Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 37 al 39, referente a seguir a Jesús, a obedecerle, a ser su discípulo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, ¿qué hicieron? Y lo vimos Jacobo y Juan. Dejaron a su padre rementando redes con los jornaleros y siguieron al Señor. El Señor en este pasaje nos exige obediencia total y entrega total de nuestra vida a Él, aun que nos cueste nuestra vida. Hermanos míos, ¿cuántos hermanos y hermanas no han salido de su zona de confort de su iglesia? Han salido de la barca y caminan sobre las aguas, que es el campo de guerra espiritual en el mundo, para llevar las buenas nuevas a aquellos que no han oído el Evangelio aún, que no conocen a Jesús, no han escuchado del Dios verdadero y han fallecido, fueron matados, asesinados por predicar la salvación, el amor al prójimo. El cristianismo no es predicar el odio, sino el amor de Dios, porque Dios es amor. Y nosotros podemos amar porque Él nos amó primero.
Pero también Marcos, en su Evangelio en el capítulo 8, en los versículos 34 y 35, y él habla a nosotros que queremos ser sus discípulos, que somos sus discípulos, lo que significa ser seguidor, discípulo del Señor Jesús. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, eso quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Se refiere a la condenación eterna, a la muerte eterna, a los que quieren vivir a su manera. No quieren aceptar al Señor como el único Salvador y Señor. Pero si un cristiano muera predicando la palabra, al igual nosotros por la fe, sabemos que tenemos la salvación. Porque la salvación es promesa de Dios para todos que lo han recibido. Porque tenemos la potestad de ser hijos de Dios cuando lo recibimos y creemos en su nombre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esa palabra de hoy. Gracias por ese ejemplo de los apóstoles, los primeros discípulos, de haber seguido aquí a ti, Señor. Y no tenemos que dudar cuando seguimos a tus pasos. Vamos a tener aflicciones, pero ese amor tuyo nos da la fuerza de seguirte. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, por amarnos. Pero ahora, contigo, mi amado amigo, tú has dejado la vieja vida atrás. Tú eres obediente al llamado de Cristo, el Señor, el Salvador, el Mesías del mundo, de seguirle. Si no es así, te invito que ahora tú lo haces. Tú te arrepientes, reconoce que somos pecadores, que eres pecador y que necesitas ser salvado para estar en la presencia del Señor el día postrero. Te invito a una oración sincera. Y antes yo pido por aquella persona que en este momento se arrepienta y que va a abrir su corazón para que tú puedas entrar como el Salvador y Señor de esta persona. Y sigue conmigo esta oración de aceptación del Señor como tu Salvador, la oración de la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y que tu sangre preciosa derramada fue el precio por mis pecados. Pero también creo que tú resucitaste al tercer día, estás sentado a la diestra del Padre, y que por esto amor tuyo, por ese regalo que tú has dado, tu vida en nuestro lugar,
yo puedo estar en el día postrero en tu presencia. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Gracias por ese regalo que tú me das. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos míos, también vamos a orar por nosotros, que ya somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Vamos a pedir por nosotros también. Padre bueno, Padre Santo, te encomendamos esta nueva semana que comienza en el día de hoy a ti, Señor. Te rogamos que tú nunca falta en nuestros hogares, que nunca falte tu divina provisión y tu protección en estos días venideros. Permita que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Protéjanos, súplenos, Señor, y permítanos también participar en la gran comisión tuya de predicar el Evangelio a toda criatura. Protégenos en ese tiempo del virus COVID-19. Te damos gracias por todos aquellos que sirven ahora mismo a la comunidad en esa lucha, en ese tiempo de pandemia, para salvar vidas y ser instrumento de sanación. Pero especialmente yo pido también por consuelo, por fortaleza y resignación, por todos aquellos que en estos días han perdido un ser amado, o han perdido también pérdidas materiales a causa de los desastres naturales. Pido especialmente por nuestros hermanos centroamericanos, por esos 2 huracanes devastadores. Ayúdales a levantarse, que pueden encontrar consuelo y fortaleza en tu palabra. Y no permita más nada malo, Señor, si es tu voluntad para ellos, sino que puedan recuperarse. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, amigos, y para cerrar el mensaje de hoy, participen en la gran comisión. Testifican a Cristo. Den testimonio de Él. Compartan este mensaje pastoral u otros a todos sus contactos. Dios se encargará que los oídos pueden ser abiertos y que pueden escuchar las buenas nuevas. Porque la fe y la salvación es por fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis amados.